Dale las primicias de tu tiempo al Señor. Disfruta de este tu programa, Temprano en la Mañana. Ocho, 12 minutos de la mañana de hoy, lunes 13 de enero del año 2014. Bienvenidos a su programa Temprano en la Mañana, semana número 3. Desde Caracas, Venezuela, estaremos trabajando para todos ustedes en la dirección general de la estación, el reverendo Ricardo Manrique, en los controles técnicos y frente a los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de hablar para ustedes, su hermana Esther Escalona. Y bueno, lo primero que vamos a hacer en este programa va a ser orar, porque Temprano en la Mañana es un programa donde le entregamos al Señor las primicias de nuestro día. Y vamos a entregarle hoy lunes, día de oración en todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, una oración al Señor. Padre maravilloso, en esta hora te doy gracias, te alabo, te bendigo. Gracias, Señor Jesús, por este fin de semana que hemos tenido, por las experiencias que hemos tenido contigo, Señor. Gracias de una manera especial por permitirnos llegar en este día para escuchar, Señor, este programa, para poder recibir de ti. Bendícenos en este día, bendice nuestra semana y que sea una semana de bendición, de edificación para tu gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El ser humano siempre ha tenido a su disposición a Dios y al pensamiento humano. Con Dios, el hombre será encontrado por su obra y misericordia. El pensamiento humano se basa solamente en sus obras, dejando a Dios a un lado. Nuestro tema para el día de hoy lo hemos titulado Entre dos pensamientos. La Biblia nos señala una de las preguntas más trascendentales en la vida de cualquier persona que anhela de verdad conocer a Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esta es una de las preguntas más profundas que nos da la palabra del Señor. Y es una pregunta que trasciende porque cualquier persona que desea alcanzar el éxito, ¿verdad?, físicamente hablando, humanamente hablando, pues necesita estar bien orientado en la vida. Necesita tener un solo pensamiento, necesita tener un solo norte en su brújula y no dos. Pero la palabra del Señor nos dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Hablándonos acerca de o si buscamos a Dios o si buscamos las cosas del mundo. O si buscamos lo de arriba o buscamos lo de abajo. O si buscamos lo espiritual o buscamos lo carnal. Si buscamos la vida eterna o la vida terrenal. ¿Cuándo claudicamos? ¿Cuándo es que nosotros caímos en esa circunstancia? Pues fácil. Al ceder, transigir, al rendirnos ante las presiones externas o ante los inconvenientes, cuando dejamos de seguir los propios principios o normas por flaqueza, es decir, cuando nos resistimos ante un cambio y además cuando no resistimos la presión. Hay mucha gente que dice, yo no trabajo bajo presión. Bueno, cuando nos resistimos a la presión, muchas veces claudicamos y andamos de un lado para otro cuando algo nos falla y vamos y nos refugiamos en otro lado y así andamos de un lado a otro. Vamos a donde el vecino y nos falla. Vamos al negocio y nos vamos. Vamos al trabajo y también nos falla. Vamos al otro trabajo y también nos falla. Matamos un tigrito y nos falla también. Sin embargo, vamos a Dios y sabemos que no nos va a fallar. Pero, ¿por qué claudicamos? Porque, como el diccionario dice, nos rendimos ante las presiones y los ataques, ante las consecuencias. Entendiendo, claro está, que una vez que nosotros confesamos a Cristo, nos convertimos a Dios y nuestras convicciones se hacen más sólidas en su palabra. Nos constituimos en blanco del enemigo. Existe, antes de irnos a la pausa, un cuadro comparativo entre lo que Dios nos concede por su gracia, misericordia, bondad y redención y lo que el enemigo nos ofrece para apartarnos de Dios. Y allí es donde se comienza a vislumbrar el que nosotros podamos claudicar
entre dos pensamientos. A simple vista, solamente vamos a ver 3 puntos rápidamente. Porque, por ejemplo, podemos claudicar entre ambos pensamientos como que Dios nos ofrece una vida y vida en abundancia, una vida plena en Dios y más allá la vida eterna. Pero el enemigo ofrece una vida cargada de fama, de éxito, de satisfacción en comillas, llena de orgullo y donde probablemente podremos trascender en las conciencias de otros por siempre. Aún así, Dios ofrece salvación del pecado y de la muerte eterna. Pero el enemigo ofrece protección, en comillas, una supuesta seguridad donde nada ni nadie puede tocar a la persona. Y llega un punto en el que las personas se creen, no sé, como intocables. Pero Dios aún así, Dios ofrece gozo y paz. Pero el enemigo ofrece diversión, entretenimiento y una paz pasajera fundamentada en el poder adquisitivo. Esto es para lo que algunos significa el gozo. Y su paz además consiste en la satisfacción de haber podido hacer lo que se nos vino en gana, lo que se nos antojó. Y podríamos enumerar otras, pero existen 2 tipos de pensamientos. Pensamientos que buscan las cosas de Dios, el reino de Dios. Pensamientos espirituales y también pensamientos carnales que se inclinan al placer, a la diversión y a la satisfacción temporal. El enemigo de nuestras vidas labora bajo el pensamiento de que si estamos en esta humanidad y lo más importante es el presente, pues se supone que debemos disfrutarlo al máximo sin importar las consecuencias. Él trabaja bajo el pensamiento de que hoy estamos y mañana no sabemos. Ese que nos dice que al fin y al cabo lo real es lo que se ve y se siente. Y si no se ve, no existe. Pero Dios trabaja bajo el pensamiento de que somos espíritu, alma y cuerpo. Y si el alma es espiritual y eterna, no podemos satisfacer el vacío de nuestros corazones con fiestas, con placeres, con vicios y nada carnal, humano o terrenal. Porque lo único que puede dar la paz, la satisfacción plena al alma es el Santo Espíritu de Dios. Esto fue un pensamiento incluso que me costó comprender, pero pude. Porque nosotros llegamos del mundo con un vacío inmenso. Nadie viene al Señor porque muchos no tengan nada. Muchos tienen carros, tienen casas, tienen todo. Pero hay algo donde el dinero no puede llegar, donde las riquezas no pueden llegar, donde incluso las personas que nos rodean no pueden llegar. Y es al corazón. Y Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y esto también significa que hay una parte de nuestras vidas que necesita, que anhela y que va a ser plena con la presencia de Dios. Solamente Dios, solamente la presencia de Dios en nuestros corazones puede llenar ese vacío. Muchos estamos rodeados de personas exitosísimas, súper decentes, que todo lo que anhelamos está en ellos, pero aunque estaban a nuestro alrededor, no entendían. Saben que ocurre algo en la vida de todo ser humano. Y si usted no lo entendió, hoy es un día para entenderlo. ¿Cuál es? Que a veces nosotros estamos pasando por una circunstancia en la que nadie nos entiende. Así nosotros lo expliquemos con mapa, con láminas, con videobeam, nadie nos va a entender. Nadie. E incluso hay aspectos espirituales en el que a veces nos expresamos, manifestamos algo y hay personas que no nos entienden. Primero porque el trato de Dios con cada persona es sumamente especial. Él hace como Él quiere. Y pues para entender a Dios, imagínense, hay que obedecerle. Pero no es que hay cosas que en esta tierra no vamos a entender, sino que la vamos a entender en el cielo. Y a veces nos frustramos y claudicamos en estos dos pensamientos porque no entendemos muy bien. Y como ya decía,
pretendemos, o en algún momento se pretende, pues llenar el vacío del corazón con fiestas, con parrandas, con amistades, con tantas cosas. Pero yo estoy segura que cuando se llega a la intimidad, a ese momento de acostarnos a dormir, allí hay un vacío. ¿Y por qué será? ¿Por qué estamos claudicando en dos pensamientos? Porque sabemos que Dios tiene la solución, pero también deseamos hacer lo que nosotros querramos. Sabemos que Dios es gozo, pero también sabemos que pues pasarla muy bien y obedecer a Dios tiene sus grandes consecuencias y que a simple vista no vamos a ver esos resultados. Y eso hay que decirlo así, porque eso es un pensamiento que el mundo de hoy, las religiones de hoy, toman en cuenta. Y dicen, bueno, pero ¿tú qué estás buscando? La paz es algo que no se vende. La paz no es algo que uno va y compra en un sitio y lo adquiere por peso o por gramo. La paz, solamente Dios conoce la condición de cada ser humano y puede brindarle el equilibrio necesario para que encuentre la paz. Cuando hablo de equilibrio, hablo de, como la palabra de Dios nos dice, pongámonos a cuentas con el Señor. Eso es equilibrar nuestra vida. Tener todo bajo control o entregarle el control de nuestras vidas a Dios. Si usted desea gozo y paz, no tiene que irse directamente al placer, sino a Dios, que es el único que puede suplir todas nuestras necesidades físicas y espirituales. Pero esta es la razón por la que se claudica muchas veces, porque existen dos líneas de pensamiento. Una que nos lleva a la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y otra que se fundamenta en nuestros deseos y placeres y que nos conduce a la perdición. ¿Cómo llegamos a claudicar entre dos pensamientos? Si podemos llegar a reconocer que Dios nos ofrece lo mejor y con una sincera y profunda verdad. ¿Cómo es que llegamos a tener la mente en una cosa y el corazón en otra? ¿Cómo llegamos a anhelar la casa de Dios y aún buscar cosas del mundo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y nadie puede decir hoy en día que no ha estado entre dos pensamientos. Nadie lo puede decir. El enemigo siempre tiene un plan B. Y en ocasiones nosotros también tenemos un plan B. El enemigo, por su parte, al ver que no nos vamos a su lado por lo que él nos ofrezca, porque eso es lo que hace el enemigo, una vez que nosotros nos convertimos, pues el enemigo comienza, mira, ahora te salió el negocio de toda tu vida. Ese que tú siempre quisiste, mira, aquí está en bandeja de plata y hasta de oro. Y cualquiera dirá, wow, Dios me está bendiciendo tanto que ahora sí se me dio el negocio. Bueno, hay que ver. Hay que ver muy bien si eso es de Dios. Nosotros nos convertimos y pues, juvenilmente hablando, haciéndome aquí un poco la muy adolescente, ¿no? El amor de toda la vida, el amor platónico de toda la vida, pues como que se da. Y uno dice, wow, mira, increíble, cuántas veces estuve pendiente de y nunca me prestó atención, pero ahora resulta que sí. Y hasta me dice, no importa que tenga falda, todo está bien. Eso es lo que nos ofrece el enemigo al principio. Pero cuando comienza él a darnos esto, a ofrecernos, y si nosotros realmente tenemos la convicción de qué fue lo que Dios hizo por nosotros, obviamente que nosotros no nos vamos a ir simplemente por lo que nos ofrezcan. Hay que ser de un solo pensamiento. Esto lo hemos dicho desde que comenzó este año, porque nos fascina, nos encanta este lema, convicción. Uno no puede andarse vendiendo de la noche a la mañana. Bueno, cuando el enemigo ve que eso no le funciona, él comienza, como quien dice, a lanzar dardos y ataques, comienza a amedrentar. Él dice, no te vienes por las buenas. Bueno, ahora vas a ver. Porque sus buenas es que nos va a llevar al pecado. Esas son sus buenas. Porque él también se viste de ovejita y parece así como muy amable, como ángel de luz, pero no lo es. No lo es. Detrás hay un montón de planes espantosos. Cuando él se da cuenta que nosotros no nos vamos hacia su lado, por lo que él nos esté ofreciendo, él comienza a atacarnos, comienza a amedrentar, comienza allí, mira cómo vas a caer. Así. Y al principio le conviene al enemigo que usted no conozca a Dios, ni se acerque a Dios.
y luego le quiere destruir por haberle conocido. Y es allí cuando pretende llevarnos a la obstinación. Por eso la obstinación es pecado. Mediante problemas, dardos, chismes, murmuraciones. A veces uno como ataques y cualquier cantidad de estrategias. Sin embargo, siempre Dios desea esto, que el hombre proceda al arrepentimiento, le conozca, le ame y disfrute de su presencia. ¿Por qué hacemos esta aclaratoria? Porque solo hay dos caminos. Una que conduce a la vida y otra que conduce a la muerte. Nuestra carne siempre nos hablará y siempre querrá lo fácil, lo menos costoso, el populismo, querrá imponerse y manifestarse, pero nuestro espíritu siempre tendrá la necesidad de adorar a Dios, siempre tendrá la necesidad de compañía y de la presencia de Dios. Y muchas de nuestras decisiones pueden estar influenciadas por nuestros impulsos y deseos sin medir las consecuencias. En ocasiones, aunque sabemos que la bendición proviene de Dios, queremos trabajar más horas extras, porque aunque sabemos que Dios nos bendice, nos prosperará y además nos va a suplir, creemos que un poquito de esfuerzo nos proporcionará una mayor bendición y por ello hace falta ese pequeño esfuerzo que tanto nos permitirá adquirir lo que deseamos. Y Dios quiera que por lo que trabajamos también esté incluido en la voluntad de Dios. A veces hay quienes se esfuerzan por crecer en la gracia de Dios, pero ante los ataques del enemigo parece que es mejor dejar las cosas como están. Eso es claudicar entre dos pensamientos. Pero como ya hemos dicho, se necesita convicción para permanecer en la voluntad de Dios. La mayor pregunta, en este caso para nosotros acá en Temprano en la Mañana, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Claudicar es no resistir la presión y buscar lo más fácil, buscar lo primero, lo que está allí y decir, oye, es que me cuesta tanto seguir al Señor que es mucho más fácil hacer esto. Y se está entre dos pensamientos, entre que yo sé que Dios es lo que me conviene, pero que aunque yo no estoy con el enemigo, pues voy a seguirle la corriente. De niña yo era de las que pensaba que había una tercera opción. Y eso no existe. Yo de verdad quería pensar, yo decía, bueno, supongamos que todo esto es mentira. Y supongamos que bueno, sí, que existe el cielo. Y que existe el infierno. Y que existe una tercera opción. Una opción donde yo decido para dónde voy, qué hago, pero no quiero ir ni al cielo ni al infierno, sino que yo estoy en un neutro. No sé, ni siquiera podría ser un mundo paralelo. Eso no, nada que ver. Sino en un neutro. Así. Es que no se puede. O es sí o es no. O se es blanco o se es negro. Hablando de colores, no de tez. O se está o no se está. Pero hay que decidirse. Y a veces nosotros, como muchas veces lo hemos dicho en este programa, haciendo la voluntad de Dios, es probable que no estemos haciendo la voluntad de Dios. A veces creemos estar haciendo la voluntad de Dios y no es así, porque nos estamos guiando por nuestros pensamientos y no por lo que Dios está demandando de nuestras vidas. Vamos a una pausa musical y ya volvemos con más. Pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, toda mi vida eres tú, Señor.
vida eres tú. Señor, toda mi vida eres tú. Señor, toda mi vida eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño y me has dado amor. Ay, porque tú me has dado la vida y porque tú me has dado el existir y porque tú me has dado cariño y me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Señor, mi pensamiento eres tú. Señor, mi pensamiento eres tú. Y porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir y porque tú me has dado cariño y me has dado amor. Ay, porque tú me has dado la vida y porque tú me has dado el existir y porque tú me has dado cariño y me has dado amor. 8:35 minutos de la mañana. A esta hora queremos enviar saludos a nuestra hermana Jenny, a nuestra hermana Eira Ravelo, que nos dice, bueno, regresa a su trabajo después de unas largas vacaciones, bueno, cortas en realidad, vacaciones, que Dios les bendiga. Ellas nos dicen, nuestra hermana Jenny, buenos días en sintonía, nuestra hermana Eira, buenos días, Dios bendiga a mi bella familia de la RS de Estéreo en sintonía desde Congresa, retornando a mis labores y dándole gracias al Señor por estas ricas vacaciones. Qué bueno que pudo descansar también. Bueno, continuamos en este tema, hablando acerca de los dos pensamientos, entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Escuchábamos una alabanza muy preciosa, suele ser una adoración hermosa que nosotros solemos entonar en nuestros servicios. Bueno, y dice algo muy cierto. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado cariño, porque tú me has dado el existir, porque tú. Todo lleva a la exaltación de Dios. Fíjense que cuando uno ama a una persona, uno siempre piensa en esa persona.
uno siempre la tiene presente. Es más, cuando el amor llega, pues los pensamientos cambian. Todo se enfoca hacia esa persona. Los planes a futuro, pareciera como que todo se quiere adaptar y como que se quiere manipular para que todo entre por allí, por esa vía, por el amor, para compartir, porque eso es lo que se quiere. No se quieren hacer otros planes. Es más, si se tienen otros planes, pues se cambian esos planes simplemente por poder estar con esa persona, porque cuando se quiere se puede, ¿verdad? Bueno, se supone que si nosotros amamos a Dios, deberíamos pensar en Dios y deberíamos aceptar los pensamientos que además Dios tiene para con nuestras vidas. Hace días tuve la oportunidad de conversar con una mujer que se me acercó, además sin yo conocerle, en un lugar de comida, y me refería que me conocía, que me había visto, que si yo conocía a alguien que ella conoce, tú eres fulanita y no sé qué. Y yo, bueno, al principio de verdad no tenía como la mente en eso, pero en un segundo como que sí. Y al principio de verdad no sabía de quién me hablaba, pero luego, pudiendo asociar, bueno, yo le saludé y de inmediato ella me manifestó su inquietud. Y ella me expresaba que ella estaba trabajando y que deseaba asistir con mayor regularidad al templo. Sin embargo, a ella había muchas cosas que le costaban en Dios. Ella me decía, bueno, yo estoy trabajando aquí, yo quiero asistir un poco más a la iglesia, pero lo que pasa es que, no sé, a mí los horarios de servicio me cuestan mucho. A mí el hacer tal cosa me cuesta muchísimo, a mí tal cosa. Y comenzó más que a decirme, o sea, la condición en la que ella estaba, comenzó fue como también a hacerme una especie de pregunta, a la cual honestamente les digo que lo único que hice fue meditar en lo que les voy a decir y orar antes de abrir mis labios. Y pues ella también decía que tenía la necesidad de Dios, pero que también tenía la necesidad del trabajo. Ella pues me expresaba que ella entendía todas las consecuencias en todas sus acciones, pero que bueno, ella no sabía qué hacer. Y antes de verdad de poder responderle e invitarla a asistir a la casa de Dios y a tener una vida devocional con Dios, reflexioné acerca de que la voluntad de Dios cuesta, es pesada, es inviable, es imposible a nuestra mente cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando entendemos que lo mejor para nuestras vidas es la voluntad de Dios, nada en Él nos parece difícil, imposible o que no cabe en nuestra agenda. Debemos entender que Dios no es un punto, un asterisco, una nota en nuestra agenda, sino que somos nosotros los que hemos sido creados por Él y para Él y nos debemos a Él. El claudicar nos deja en la peor condición que refleja la Biblia, que la Biblia describe. El claudicar entre dos pensamientos nos lleva a una actitud hostil y nefasta y es a una tibieza espiritual. No es que yo sé que tengo que hacer esto, pero no sé, o sea, yo de verdad no sé si decidirme por hacer esto. Yo sé que Dios tiene tal cosa, pero wow, es que estoy anhelando esta otra cosa. Eso es estar entre dos pensamientos. Y eso nos lleva y nos deja además en un estancamiento en el que no avanzamos y en el que tampoco agradamos a Dios y además en el que el enemigo nos va a dejar peor, porque él no va a dejar de atacarnos hasta vernos destruidos. No es fácil, de verdad. Incluso ya una vez convertidos, esos son muchas veces los ataques. Hay personas que llegan a claudicar, a caer entre dos pensamientos porque dicen, bueno, yo no sé, yo antes cuando quizás, y es un pensamiento terrible, y de verdad que lo condeno, es espantoso como el enemigo ciega muchas veces a las personas y les hace creer esto. Hay personas que llegan a convertirse y ante los ataques del enemigo, al enemigo, pues ver que no vuelven atrás por lo que les está ofreciendo, comienza a atacarlos y atacarlos de una manera en todos los sentidos. Y estas personas dicen, bueno, pero
cuando yo no estaba con el Señor yo no sufría tanto. Bueno, cuando yo no estaba con el Señor yo estaba mucho mejor. Claro, obvio que van a estar mucho mejor porque van a estar del lado del enemigo, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es terrible, su fin es muerte. Y a veces el enemigo, y lo he escuchado muchísimas veces, hay personas que dicen, no, yo cuando estaba ya con el Señor, eso no funcionaba, pero ahora volví a lo que yo estaba haciendo. Oye, y me va muy bien, el negocio me ha prosperado bastante. Esa persona claudicó, esa persona no resistió, no se mantuvo, no tuvo convicción. Y nosotros no podemos andar así. Muchas veces, es más, yo estoy segura que muchas de las dificultades y de las preocupaciones nuestras se fundamentan en esto, en que estamos claudicando en dos pensamientos. No sabemos si hacer lo uno o lo otro. Y como hay un gran silencio de Dios, en el que Dios ni se pronuncia al respecto, pues uno se desespera y empieza tipo Abraham, así, a tomar decisiones extrañas. Si Dios nos dijo eso va a ser en su tiempo, en su momento, al pasar de los tiempos, cumplido todos los tiempos, bueno, nosotros no, nosotros queremos darle una manito a Dios, porque como estamos viendo que eso no funciona, nos convertimos en gerentes de los planes que Dios tiene para con nuestras vidas. Y allí muchas veces claudicamos, comenzamos a cambiar y no, esto no es así. Claudicamos entre el pensamiento de Dios y el pensamiento nuestro. Claudicamos entre los planes, entre los pensamientos que Dios tiene para con nosotros y entre los horribles pensamientos que el enemigo tiene para con nuestras vidas. Así de simple. Muchos han sido los que se han apartado del Señor, bueno, por fama. Oye, no, yo estoy viendo y conozco un amigo muy cercano. Y en su momento, pues, él lo que manifestaba era: yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios me salva, que Él me va a prosperar grandemente. Oye, pero yo tengo necesidades también. Yo necesito, pues, que trabajar para darle a mi familia lo que y darme mis gusticos también. ¿Sí me entiendes? ¿Tú me entiendes, Esther? Claro que te entiendo. Pero Dios es el que suple. Sí, yo entiendo. Pero, o sea, mientras yo esté yendo a la iglesia, yo no puedo de verdad surgir en la vida. Eso se llama claudicar entre dos pensamientos. Eso se llama no decidirse. Eso se llama no entender qué es lo que a mí realmente me conviene. Y estoy entre dos pensamientos, entre saber que Dios es lo mejor y lo que no. A mí me da muchísima risa cuando a veces uno revisa el PIN, el WhatsApp, el Facebook o el Twitter o cualquier red social y uno ve cada persona que de pronto no, ni siquiera entienden muy bien las cosas que están diciendo. Viven una vida de pecado horrible. Viven una vida bárbara, de verdad. Y de pronto agarran y colocan porque Dios es fiel y justo para los que le buscan de corazón. Y yo digo, pero bueno, en ese aspecto a mí no me gusta meterme porque cada quien, Dios conoce el pensamiento de cada persona y la intención de cada persona. Pero por sus frutos los conoceréis. Y uno dice, pero esta persona está entre dos pensamientos. Muchos saben que Dios es el camino, la verdad y la vida, que Dios es el que tiene la solución para sus vidas, que Dios va a salvar su matrimonio, que Dios es el único que puede obrar en el corazón de sus familiares, que Dios es el único que puede levantar a sus familiares de allí, de donde están. Pero bueno, que llegue el viernes y el viernes yo tengo que pasarla muy bien porque llega mi compadre y tengo que pasarla genial. Y eso es estar entre dos pensamientos, no decidirse. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los ídolos o a Dios o a un Dios real. Entramos en dos pensamientos cuando sopesamos tanto la circunstancia que comenzamos a ver son nuestros propios beneficios. Ejemplo, uno de los pensamientos más comunes, pues todavía nosotros como jóvenes es: ¿voy a la universidad o atiendo al llamado que Dios me está haciendo? ¿Me compro el carro que siempre he querido o ayudo al avance de la obra? A ver, ¿dedico mi vida a Dios
o me dedico al éxito laboral, estudiantil y familiar? Y solemos caer en dos pensamientos muchas veces. No por cosas que directamente sean pecaminosas o conduzcan a la frustración, sino porque a simple vista nos parecen viables, exitosas y geniales. Cuando digo esto es porque quizás a nosotros los jóvenes, más que todos los jóvenes, nos ocurre que pensamos y decimos, ¿será que este es el año? Este es el año en el que ya vamos a pensar en la familia, o seguimos haciendo lo que Dios nos manda. ¿Será este el año? Y a veces se presentan posibilidades. Y son posibilidades que no sabemos si vienen de Dios, o que si son carnales, o que si son dardos del enemigo. Y ante esto es mejor no claudicar, es mejor no caer en presiones, no caer bajo las tentaciones de nada. Es mejor mantenernos en el perfil, en el solo pensamiento de Dios. Es mejor así, porque los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos piensan en el hoy, pero Dios piensa en el mañana y aún allá en la vida eterna. Isaías capítulo 55 verso 8 dice, porque mis pensamientos, diciendo Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Porque yo tengo para vosotros pensamientos de bien y no de mal. Isaías 55 verso 9 también dice que los pensamientos de Dios son más altos que los de los hombres, van mucho más allá. Existen aproximadamente 67 referencias bíblicas acerca de los pensamientos que convienen y de los pensamientos que no convienen. ¿Saben? Los pensamientos son el área que nosotros más tenemos que cuidar. Porque motoramente hablando, pues una persona ejerce una acción más allá de porque el cuerpo puede ejecutarlo, es porque el corazón ya lo ha mantenido. Pero todo comienza en un pensamiento. Ese pensamiento baja ¿a dónde? Baja al corazón. Y el corazón lo ejecuta. Por eso los dardos van ¿a dónde? A los pensamientos. Las tentaciones vienen ¿a dónde? A los pensamientos muchas veces. Y existen muchos ataques a nuestra mente. Ataques del enemigo, que muchas veces los coloca para que nosotros claudiquemos, para que no resistamos, para que digamos, pero no entiendo. ¿Saben qué es difícil? Que si, por ejemplo, una de las pruebas más difíciles del cristiano no está, para mí, hablando personalmente, no están muchas veces en el exterior, porque quizás digamos, bueno, no tengo ropa, tengo una sola ropita, pero tengo ropa. Y si no tengo ropa, bueno, alguien me presta. Y si no tengo, pues alguien me regala. Y si no tengo, a alguien le lloro. Y si no, Dios me va a proveer de un lado o de otro. Pero ¿saben qué es difícil? La mente. La mente es el campo más difícil que tiene el ser humano. Es tan sensible así que a veces, si no se tiene discernimiento, si no se lee la palabra del Señor, a veces uno puede que no logre discernir entre que si el pensamiento que tengo es de Dios o no es de Dios. Hay personas que llegan a interpretar la palabra de Dios erróneamente y a creerla desde una perspectiva no correcta, simplemente porque en sus mentes no tuvieron discernimiento, no supieron definir qué era lo que ellos estaban pensando. A veces el enemigo, bueno, cuando uno escucha, ¿no? Existen muchas masacres hoy en día en Estados Unidos, en otros lugares, y yo siempre suelo ver qué es lo que les preguntan a estos muchachos, casi todos, acerca de en qué estaban pensando. Esa es la pregunta que les dice, ¿en qué estabas pensando? Algunos de ellos dicen, bueno, es que yo escuché la voz de Dios y Dios me dijo que le quitara la vida a tantos niños. Pero por favor, ¿dónde dice eso? Y ellos dicen, obviamente que no fue Dios. Es más que obvio. Y sí, y yo escuchaba una voz que me decía, acércate, el arma está allá, esto está allá. Y ellos escuchaban. Son pensamientos. Pensamientos. Por eso es tan importante
la armadura de Dios, el yelmo de la salvación. Cada día cuando salgamos de nuestras casas, de nuestros hogares, si nosotros tenemos un solo perfil, una sola manera de pensar, un solo pensamiento, que obviamente está dirigido por Dios y en Dios, es importante que antes de salir de nuestros hogares, no solamente nos cubramos con la sangre de Cristo, sino no decirle al Señor, colócame, Maestro, esa armadura preciosa, ese yelmo de la salvación, ese yelmo que va a impedir que vengan malos pensamientos a mi mente o que yo ande claudicando, que yo ande pensando en otras cosas que no son las que debo pensar. Y cuando nosotros tenemos dos pensamientos, no es porque el uno sea más viable que el otro. A veces uno descarta inmediatamente. Pero el enemigo es estratega. Y él sabe muy bien que no nos va a convencer de la mejor manera. Así que él se inventa una de esas buenísimas, esas que nos ponen a pensar en nosotros y nosotros decimos, oye, pero ¿qué será esto? ¿Hemos evaluado si lo que estamos pensando es que nos va a llevar a claudicar o nos está llevando a la voluntad perfecta de nuestro Dios? Muchas veces, como ya veíamos, esos pensamientos vienen a nuestras vidas. ¿Será que este año me dedico al trabajo o me dedico a buscar de Dios? Esos no son pensamientos, de verdad. Son dos líneas completamente diferentes. Hay que pedirle al Señor que tome el control y el dominio de nuestras mentes y de nuestros corazones. Vamos a otra pausa musical y ya volvemos con más. Con el sol, aunque había silencio, se escuchaba una canción llena de colores y de luz, pues pensaba en ti, pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón, la creación a ti cantaba al unísono, al Rey de la creación, pues pensaba en ti,
8:56 y que a esta hora, pues, nuestra hermana Jamie, colaborando un poco con este tema, nos dice: qué buena esta reflexión. Dios, mi oración hoy es: ayúdame a darte el primer lugar a ti y afirma mis convicciones a no tener un doble pensamiento. Fíjense que a veces uno claudica entre dos pensamientos, aunque a uno le parezca que el pensamiento de uno es neutro, ¿no? Pero a veces uno claudica entre dos pensamientos, incluso en el silencio. Y eso lo vamos a ver ahorita. Porque ante tantas circunstancias, tantas situaciones que están ocurriendo, por ejemplo, sin entrar en detalles, pero todos somos sabios de verdad. Todos tenemos aquí la mente de Cristo, ojalá que así sea. Pues a 13 días del mes de enero han ocurrido tantas cosas en este país de Venezuela. Tantas cosas terribles. Y quizás alguien nos pregunta y nos dice: bueno, pero dime, ¿cuál es tu posición? Y más que allá la posición, o sea, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu reflexión de acuerdo a todo lo que está ocurriendo en Venezuela? A veces, no, yo no pienso nada. Yo he sido enemiga siempre de las personas que no tienen una posición firme, que no dicen si sí o si no, sino que hay un neutro ahí. O sea, uno incluso quedándose a veces callado, toma posiciones que no corresponden. Y a veces eso nos ocurre con el Señor. Dios está esperando que tomemos una posición. Mi posición es que si yo soy de Cristo, yo oro por esta nación, yo oro por Venezuela, yo intercedo por Venezuela. Yo tengo una línea de pensamiento y mi línea de pensamiento es que Venezuela necesita de Cristo, de Dios, de todo corazón, y solamente Él nos puede sacar adelante, nos puede ayudar, pero yo también voy a trabajar en pro de eso y me voy a firmar en los caminos del Señor para que Dios me respalde a mí cuando yo dé su palabra en cualquier lugar donde yo esté y que las almas puedan convertirse. Eso es una línea de pensamiento. Pero cuando de pronto nos hacemos los neutros, como bueno, eso ocurre en cualquier lugar del mundo, eso no es una posición. Por ello, amado oyente, querido hermano, hermana, hay que conocer cuál es la voluntad de Dios. De verdad. Y va a sonar un poco fuerte esta parte, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos tanto que no pensamos nada, como dicen por allí. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, nosotros podemos meditar acerca de eso. Y nosotros siempre debemos darle no solamente el primer lugar a Dios, sino hacer la voluntad de Dios en nuestros pensamientos. Cuando nosotros decimos: ok, me están ofreciendo esto y me están ofreciendo lo otro. Nuestras decisiones o nuestras líneas de pensamiento no pueden ir en una balanza donde la que pese más, por esa me voy, sino siempre por hacer la voluntad de Dios. No para una vida inepta en la que no pensemos por nosotros mismos, sino en la que podamos agradar a Dios, porque la voluntad de Dios nunca nos llevará donde su gracia no nos alcance. ¿Qué pues será de nosotros? ¿Qué hacer para no claudicar entre dos pensamientos por la presión o los deseos o por lavarnos las manos o por intentar ser un Poncio Pilato? Proverbios, capítulo 24, verso 27, nos dice lo siguiente: prepara tus labores y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Matthew Henry, acerca de este versículo en específico, dice: debemos preferir las necesidades antes que las conveniencias. Y es así. Antes de claudicar en dos pensamientos entre lo que nos conviene y la voluntad de Dios, entre lo mejor y el proceso de Dios, sepamos buscar primero lo que Dios haya dispuesto. Duele, definitivamente, no les voy a negar, duele esto. No es fácil, pero esto es lo que Dios está buscando de nosotros. Recuerden que el tiempo de Dios es perfecto y Dios es justo y es fiel, y a su tiempo Él recompensará la obra de sus manos, amado oyente. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Dios, ante esta reiterada actitud de nosotros de andar de aquí para allá y de no saber y te sigo o no te sigo, me quedo o no me quedo, voy o no voy, solo nos dice que le demos a Él el primer lugar, y luego Él nos dirigirá para alcanzar lo que, si Él dispone, querramos alcanzar. Cuesta aceptarlo, pero si Dios
no nos ha hablado referente a algo. Hay que saber si estamos buscando lo que no se nos ha perdido y tener la convicción de que lo que hacemos le agrada a Dios. Si nuestra decisión es hacia Dios, a alcanzar, a conquistar lo que Él nos ofrece, lo que nos ha mandado o prometido, no debería haber duda alguna que Él mismo nos va a respaldar. En una ocasión, Eliseo habló al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Dios nos ayude, de verdad, a ser hombres y mujeres de un solo perfil, de una sola línea, de una sola acción. En nuestros días tenemos que responder la misma pregunta que hizo Elías en el Monte Carmelo, cuando Elías pidió a los israelitas para hacer una elección entre el Señor y Baal. El silencio parecía hablar por sí mismo. Eligieron no decir nada, pero cuando no dijeron nada, solo revelaron los pensamientos y las intenciones de su corazón. Ellos no querían tomar una decisión. ¿Y por qué no querían tomar una decisión? Porque a ellos les gustaba vivir en aquella condición, en aquella manera tan mundana. A la gente le gusta aquella libertad que era falsa. Nos gusta, nos encanta, así como dice nuestro hermano Richard Núñez, que está aquí en la cabina, acaba de llegar. Pues cristiano la secreta. Cristiano la secreta. Pues en un momento sí, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, me encanta a Dios. Oh, qué buenas bendiciones, todo lo que Dios me está ofreciendo. Pero bueno, yo creo que es mejor tener una buena posición delante de mi familia y que mi familia no se burle de mí. Eso es tener dos pensamientos. Y cuando alguien nos dice, bueno, pero escoge entre Dios, si es sí, si es no, escoge. No, yo creo que es mejor dejarle. El tiempo de Dios es perfecto. Ahí sí queremos aplicar la Biblia, pero tergiversándolo. Y no puede ser así. El silencio es previsible. Y aunque ellos estuvieran dispuestos a adorar y servir solo al Señor, requería un gran valor y fuertes convicciones para pronunciarse a favor del verdadero Dios. Y no es de extrañar que leamos que el pueblo no le contestó. Así hay muchas personas hoy en día. Así nosotros nos comportamos muchas veces con Dios. Dios nos hace preguntas, nos dice, mira lo que tengo para ti. Lo aceptas, dices un amén y uno queda en silencio. Un silencio tan... Dios mío, un silencio que habla. Y cuando el Señor trata con nosotros y nos dice, ¿quieres venir y servir en mi obra? Eso es un silencio sepulcral. Hay un silencio allí, pero en el culto, mientras cantamos, decimos, oh Señor, al Señor yo le quiero servir. Allí lo cantamos. Pero cuando el Señor nos está diciendo, ¿tú quieres venir? ¿Quieres hacer lo que yo te estoy...? Eso, no hay nada, nadie dice nada. Durante los cultos del mes cantamos el coro que dice, por ejemplo, envíame Señor a predicar, yo iré, si tú me mandas, yo voy. Y cuando de pronto nos dicen, aquí en el barrio más conocido de Caracas y de toda Sudamérica, vamos a Petare. ¿Qué? Eso a mí suele darme mucha risa. Envíame Señor y vamos a Petare. No, vamos. ¿Por qué no vamos la semana que viene? ¿Por qué no le hacemos un culto por Skype a los hermanos? Eso es estar entre dos pensamientos. Aunque usted parezca muy decidido, eso es estar entre dos pensamientos. No nos terminamos de decidir. A veces, bueno, estamos en un trabajo y sí, nosotros sabemos que Dios tiene planes para con nosotros. Es hermoso que Dios tenga planes con nosotros, qué hermoso. Pero a veces andamos solamente exhibiendo los llamados y los tratos de Dios y no nos decidimos por lo que Dios nos está mandando. Y los exhibimos como un trofeo y decimos, mira, Dios tuvo tratos conmigo. ¿Viste? Dios también me habla a mí. No solamente le habla a fulano, sino que también me habla a mí. Pero ya te decidiste. No, bueno, lo que pasa es que ahorita estoy en la universidad, estoy con algunas cosas y yo voy a darle un chance a Dios así. Voy a esperar a que el Señor trate con mi vida, me transforme, me cambie. Eso es estar entre dos pensamientos. Vamos a una pausa musical y ya volvemos con más de su temprano en la mañana.
muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? 9:11 minutos de la mañana. Queremos enviar saludos a nuestra hermana Génesis Sandoval y también a nuestra otra hermana Génesis Piña, que nos sintoniza desde San Felipe, sanfelipeño como tú. Y bueno, nuestra hermana Jenny nos dice saludos al hermano Richard. El Señor lo siga bendiciendo grandemente, nuestra hermana Jenny Gleder. Y nuestro hermano Eumi Campo Más nos dice: Dios les bendiga a mis hermanos de la RCD Estéreo y los oyentes. Muy buenos días. Que en este día el Señor derrame de su gracia y sabiduría en sintonía desde San Agustín del Norte. Bien, para concluir con este tema, que es muy probable que el día de mañana estemos dando una continuidad, pues estamos viendo
dos líneas de pensamientos. Claudicar entre dos pensamientos. Claudicar, ¿qué significa claudicar? Pues una presión que llega a ser tan fuerte que uno desiste. A veces la presión es tan fuerte que uno prefiere lo más fácil. La carne siempre va a preferir lo más fácil. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne no. A veces estamos entre dos pensamientos, entre lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos, entre lo que el enemigo nos ofrece y lo que Dios nos ofrece, entre lo que el mundo nos ofrece y entre lo que nosotros mismos también queremos, y hacemos a un lado incluso los pensamientos de nuestro Dios. Pero un cristiano indeciso o con una mente dividida es por lo general un cristiano que nunca va a tener una solidez. Este es un año de convicción. Por eso yo he dicho, desde que comenzó esta nueva etapa de Temprano en la Mañana, un pensamiento que es un poco fuerte, radical y que debe llevarnos a la reflexión. Si realmente nuestros pensamientos son de Dios. Si todo lo que nosotros vamos a realizar en este año tenemos la convicción de que es Dios. Porque como yo decía, cuando alguien dice yo hablo en lenguas, pues la persona tiene que tener la convicción de que es el Espíritu Santo, porque si no, pues está haciendo algo que a Dios no le agrada. Cuando alguien dice yo tengo el don tal o el don cual, pues hay que tener convicción. Asimismo hay que tener la convicción de que todo lo que nosotros estamos haciendo es la voluntad de Dios. Tenemos que tener la firme convicción de que esos pensamientos, eso que nosotros estamos buscando, es de Dios. Hay cristianos que actúan como los hijos de Israel en el Monte Carmelo. Cuando se le preguntó ¿a quién quieren servir? No dicen nada. Y cuando esto sucede, el silencio los dice todos. Dios quiera que en este año 2014 podamos decidirnos que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Así, como decíamos, a veces todos los planes que Dios tiene para con nosotros los ponemos como un gran trofeo y no nos decidimos. Estamos, Dios trata conmigo, Dios me mostró esto o aquello, pero yo voy a seguir acá haciendo otra cosa. O esos no son mis planes. Sí, porque yo conozco muchas personas que dicen, sí, Dios hace tiempo tuvo un trato conmigo. Él me mostró que yo iba a tal sitio, a tal lugar. De verdad, Dios ha tenido muchísimos planes, pero lo que pasa es que ahorita como ando así con lo de la universidad, entonces, bueno, yo después que salga de la universidad, eso es tener la mente en dos lugares diferentes. Dios nos guarde, Dios nos ayude, y ante cualquier circunstancia es mejor hacer la voluntad del Señor. Cuesta muchas veces. A veces, pues se obtiene el éxito en la voluntad de Dios por frustraciones personales. Muchas son las frustraciones que muchos hombres de Dios tienen. Es que yo quería estudiar, es que yo quería viajar. Son frustraciones que se llevan en el ministerio, me atrevería a decir. Yo quería tal cosa, yo quería casarme con no sé qué, pero esa no era la voluntad de Dios. Pero ¿saben? Va a ser un mayor peso de gloria cuando nosotros asumamos esa actitud. El decidirnos por lo que Dios quiere. Aunque hayan dos pensamientos, aunque nuestros pensamientos nos digan, pero es que esto conviene mejor, pero es mejor irnos por la voluntad de Dios. No les estoy diciendo que no va a doler, pero es mejor hacer la voluntad de Dios que la voluntad de los hombres, que lo que a nosotros nos conviene. Jeremías nos dice algo importante. Jeremías capítulo 29, verso 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La única manera de buscar a Dios y encontrarle es hacerlo de todo corazón. Cuando una persona busca a Dios por conveniencia, Dios lo sabe. Cuando una persona busca a Dios porque, bueno, yo sé que Dios es bueno, Él es el dador de la vida, Él me va a sanar, pero yo sigo haciendo lo que a mí me conviene, eso es estar en dos pensamientos. Pero cuando hacemos a un lado muchas cosas, y si tenemos que caer en frustraciones personales, pues tenemos que caer, porque primero es lo de Dios. Allí vamos a encontrar y vamos a comenzar a tener una vida de devoción íntima con nuestro Dios. Pues ya se nos ha acabado el tiempo. Pues hemos trabajado para ustedes en la dirección general de la estación, el reverendo Ricardo Manrique. Frente a los micrófonos, quien habló para ustedes, su hermana Esther Escalón.